Toda esta gente forma parte de un experimento a escala mundial. Estamos a punto de investigar la leyenda urbana sobre los 6 grados de separación. Esta idea expone que en un mundo en el que habitan más de 6.000 millones de personas, todos estamos conectados a través de unos pocos pasos. Es decir, que cada uno de nosotros conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que me conoce. A mí o a cualquier otra persona de este planeta. Cuando los científicos empezaron a investigar sobre estos 6 grados, descubrieron cosas sorprendentes. La naturaleza tiene un proyecto escondido, una estructura que nos conecta a todos. El mundo está conectado de una forma más profunda, global e inesperada de lo que jamás habríamos imaginado. Investigar esta leyenda urbana nos ha conducido a una rama hasta ahora desconocida para la ciencia, una teoría en forma de red que, según algunos, cambiará nuestras vidas. Las redes son importantes porque si no las entendemos no podemos comprender cómo funcionan los mercados, ni cómo las organizaciones solucionan sus problemas, ni cómo va cambiando la sociedad. Estos 6 grados tienen la capacidad de cambiar la forma en que nos enfrentamos al terrorismo, en que predecimos las pandemias e incluso curar el cáncer. Y es posible que sea una de las mejores herramientas científicas de nuestro tiempo. Para ello, debemos darle las gracias al actor de Hollywood, Kevin Bacon. El poder de los 6 grados de separación. Mark Vidal es un genetista que trabaja en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston. Será el objetivo de nuestro experimento para poner a prueba la teoría de los 6 grados de separación. La afirmación de que cada persona de este planeta puede conectarse al resto a través de unos simples pasos. ¿Se trata de una realidad o simplemente de una leyenda urbana? Pronto lo descubriremos. Hay 6.900 millones de personas en el mundo, así que parece bastante difícil. Hemos escogido a 40 personas de todo el mundo para comprobar si son capaces de hacer llegar un paquete hasta Vidal. Nuestros participantes no le conocen y se les ha prohibido buscar información sobre él en Internet. No tengo ni idea de si le llegará a Mark Vidal. Espero que salga bien. Las reglas son sencillas. Deberán tratar de hacerle llegar una serie de paquetes hasta Boston pasándoselos a alguno de sus familiares o amigos, gente que conozcan de primera mano. Me cuesta creer que vayan a poder entregar con éxito los diferentes paquetes. Claro, yo sería capaz de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué no? Express. ¿Conseguirá alguno de estos paquetes llegar hasta Boston? ¿Y cuántos pasos serán necesarios para conseguirlo? Unos 8, sí, 8 probablemente. Uno de nuestros participantes es Jessica Otto, una estudiante universitaria que vive en la ciudad alemana de Bietigheim, cerca de Düsseldorf. Le he mandado el paquete a Kat. Lo decidí porque su novio estudia en Boston algo relacionado con la física, así que supuse que conocería a muchos profesores. Y estoy segura de que alguno de ellos podría conocer a Mark Vidal. Hola. Buenas tardes, señorita Otto. Esto es para usted. Gracias. Gracias a usted. Adiós. Buenas tardes. Comprobar la teoría de los 6 grados de separación no es asunto sencillo. Hace 10 años, esta idea comenzó a intrigar a un pequeño grupo de investigadores que estaban intentando explicar el funcionamiento del mundo a través de las matemáticas. Al final, acabarían descubriendo la nueva ciencia de las redes. Uno de los fundadores de esta ciencia es el matemático Steve Strogatz. Su camino hacia este descubrimiento comenzó gracias a un desengaño amoroso. El amor de Romeo iba aumentando a medida que Julieta le iba queriendo más a él. Pero de acuerdo con esto, según él se iba enamorando más retrocedía ella y más ganas tenía de escapar y esconderse. La ecuación funciona así. Tuve una relación un tanto tumultuosa. Era mi primera relación con una chica de la universidad y yo no era capaz de entender lo que me estaba haciendo. Y cuanto más trataba de acercarme a ella y demostrarle lo mucho que la quería, más retrocedía ella. Y después, cuando me di cuenta de que era mejor rendirse, porque esto no iba a ninguna parte, ella empezó a mostrarse mucho más atraída hacia mí. Y todo esto me trajo de cabeza. Probablemente ese fue el motivo por el que todo fue tan
tan doloroso. Para mí fue como una ecuación matemática, así que empecé a desarrollar ecuaciones sobre esto y sobre las idas y venidas y los tomas y dacas que existen entre dos personas. Ecuaciones que representan el crecimiento o descenso de su amor como una función del tiempo. Para mí es algo precioso, la unidad de la naturaleza, el hecho de que algo que puedes aprender a través de la física tenga la misma descripción en matemáticas que la oscilación de una historia de amor. Las subidas y bajadas de una relación sentimental, las mismas fórmulas. Después de haber explicado las historias de amor mediante ecuaciones, Strogatz focalizó su atención en otros misterios. Había algo que le sorprendía enormemente, un fenómeno conocido como sincronicidad. ¿Cómo puede sincronizarse de repente una población compuesta por individuos diferentes? ¿Cómo pueden brillar las luciérnagas al mismo tiempo durante largas distancias o los grillos chirriar a la vez? ¿Cómo surge el orden a partir del caos? Estamos acostumbrados a la idea de que si hay un grupo haciendo algo al mismo tiempo es porque hay un director de orquesta. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Hay 100.000 millones de células ejerciendo una de las funciones más complejas del universo y ninguna de ellas dirige principalmente el cerebro. El cerebro funciona como un equipo. El corazón tiene 10.000 marcapasos que le dicen al resto del órgano cuándo debe latir. ¿Quién está al mando? ¿Quién marca el paso de ese marcapasos? Nadie. Strogatz no estaba solo en su fascinación por la simple elegancia de los números. Duncan Watts también quería encontrar un sentido al mundo a través de las matemáticas. Pasamos por esta vida arrastrando los pies, intentando asegurarnos de que no nos salimos del camino. Pero no hay nada como la ciencia. Entonces empecé a pensar que debía dedicar mi vida a esto, a intentar aplicar algo como la ciencia al mundo real. Watts abandonó una prometedora carrera como uno de los mejores marines de Australia para estudiar físicas. Y cuando llegó a la Universidad de Cornell, el profesor Strogatz se dio cuenta de que no era un estudiante más. Cuando pasé por su despacho, vi una fotografía suya en la que aparecía colgado de sus dedos en un precipicio escarpado de Australia. Y pensé, esta es la clase de personas con las que me imagino trabajando para resolver un problema complicado. Strogatz encontró en Watts un compañero de gran potencial, con quien se atrevería a afrontar los misterios más profundos de la naturaleza. Intentamos hacer algo peligroso desde el punto de vista intelectual, tratar de llegar a un punto, a un límite sobre el que la gente no hubiese pensado aún, incluso una pregunta sobre la que la gente no tuviera permitido pensar. Me gustan ese tipo de problemas que son como un tabú, porque es ahí donde aún quedan muchas cosas por descubrir. Juntos empezaron a investigar el misterio aún sin resolver de la sincronicidad y para ello necesitaban estudiar un ejemplo de la vida real. Se nos ocurrió que aquí, en Ítaca, está el campeón mundial de sincronización, llamado Grillo del Árbol Nevado. En una noche cálida de verano, cientos de ellos comienzan a chirriar al unísono. Si éramos capaces de capturar a algunos de estos grillos, podríamos predecir a partir del comportamiento de uno de ellos cómo lo haría una enorme población de cientos o miles de grillos como grupo. Así que decidimos buscar un árbol para que yo pudiera trepar con una linterna en la cabeza y un tarro de cristal y coger unos cuantos. Nuestra esperanza era que cada ejemplar de grillo estuviera obedeciendo unas pequeñas reglas matemáticas de forma inconsciente. Que cada grillo, al responder al chirrido de otro grillo, cambiara su sonido en forma de constante. Estuve esperando sentado unas 3 horas, esperando a que los puñeteros grillos chirriaran, pero no lo hicieron. Los experimentos con un solo grillo no funcionaron. La respuesta parecía estar en otra parte, en su interacción como grupo.
Hay cientos de grillos y todos ellos están interactuando unos con otros de una forma bastante compleja. Y la pregunta que me planteaba una y otra vez era quién estaba escuchando a quién. Y eso le llevó a pensar de una forma más global sobre los patrones de conexión, sobre las redes. Y fue en aquel momento cuando recordó algo que le había dicho su padre. ¿Sabes que solo estás a 6 apretones de mano de cualquier persona del mundo? Y entonces empecé a pensar que igual era cierto que el fenómeno de los 6 grados de separación podía aplicarse al mundo real. Y reflexioné sobre cuáles serían las consecuencias si, en caso de ser cierto para la sincronización de los grillos, fuera también cierto para representar la forma en que se extienden las enfermedades. Y casi me daba miedo pensarlo, porque cuando me lo sugirió, pudimos ver que estábamos al borde, si éramos capaces de hacer algo útil, de una nueva ciencia aún por descubrir. Casi por accidente, se habían topado con un enorme vacío en el conocimiento humano. Sorprendentemente, nadie antes le había prestado tanta atención a la estructura de las redes. Creo que fue en ese momento crucial cuando empecé a olvidarme de los grillos y a pensar en las redes. En nuestro experimento, los paquetes se enviarán desde todas las partes del mundo. Cada participante tendrá que intentar que llegue hasta el profesor Mark Vidal en Boston. Este chico pregunta por ti, te trae un paquete. ¿Para mí? Buenas Hola, noches. traigo esto para usted. Gracias. En París, la bailarina Nadia Tomasova está convencida de que su carta tiene muchas posibilidades de llegar a su destino. Creo que alguien podría haberme mandado esto, porque a medida que he ido viajando por el mundo, he ido estableciendo muchos contactos, sí. Se lo enviaré a una amiga de Boston, Josephine Papp. Ella es bailarina de ballet, así que espero que le llegue. Nadia forma parte de una red internacional de bailarines. Para ella, el inmenso mundo parece algo pequeño. Pero, ¿son los 6 grados algo tan sencillo como esto? Matemáticamente resulta bastante sencillo crear pequeños mundos. Si yo conozco a 100 personas y cada una de ellas conoce a otras 100 personas, ya hemos ganado 2 pasos, 2 grados de separación, 100 por 100. Así que si doy otro paso serían 3 grados, lo que supondría 1 millón de personas. Y si seguimos jugando a ese juego, podríamos ver cómo con 5 pasos llegamos a una cifra mayor a la de gente que hay en todo el mundo. Pero hay un enorme error en todos esos cálculos. Puede que sea cierto que yo conozco a 100 personas y que cada una de ellas conozca a otras 100, pero muchos de ellos serán conocidos comunes, así que no serían 100 personas nuevas cada vez. Hay mucha gente que coincide en nuestros círculos sociales y eso es lo que hace de este problema algo tan complejo. En un pueblo de Kenia, uno de nuestros participantes está teniendo serias dificultades para resolver el problema. Lo siento, tendrán que probar con otra persona. Nialoka conoce a todo el mundo de su pueblo en Imuare. Pero parece que nadie conoce a una persona capaz de acercar el paquete hasta Boston. Ayer lo intenté. Fui a hablar con mi abuela. Fui a varios lugares. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Me doy por vencida. En Nimuare, el mundo parece muy grande. Pero no es un problema restringido a los pueblos de Kenia. Independientemente de dónde vivamos y de a qué nos dediquemos, la mayoría de la gente a la que conocemos tiende a ser muy parecida a nosotros mismos. Estamos apiñados en círculos muy cerrados que se insertan en nuestras propias redes sociales. Esta es la paradoja que se encierra en el corazón del problema que supone un micromundo. Se trata de eso. Pequeños mundos en los que al mismo tiempo todo el mundo está a muy pocos pasos del resto y además muy agrupados. Parece haber una contradicción. ¿Cómo puede ser el mundo al mismo tiempo tan grande y tan pequeño?
Resolver esta paradoja era la clave para entender la teoría de los 6 grados. Así que empezamos a juguetear un poco. Era pura matemática, diversión y juego. Había que concebir una red como un conjunto de puntos conectados por líneas para después preguntarse si tendrían la propiedad de funcionar como un pequeño mundo, lo que a su vez significaría que cada uno de nosotros está a unos pocos pasos del resto de la gente de dicha red. Watts empezó pensando en un juego, en un modelo matemático. Imaginémonos que tenemos a una multitud en un campo de fútbol. Y ahora imaginemos que estamos tratando de llevar a cabo el experimento de transmitir un mensaje desde esta parte del estadio al lado opuesto. Y la única manera de transmitir ese mensaje es contárselo a la persona que está a nuestro lado y después esa persona tendrá que contárselo a la que tiene a su lado. Entonces el mensaje tardará mucho tiempo en llegar desde aquí hasta allí. Pero si le damos un walkie-talkie a una de las personas que está en el punto opuesto del estadio y yo me quedo el otro, podremos comunicarnos de forma inmediata. Parece claro que nuestro camino habrá encogido porque ahora la persona que está a mi lado puede comunicarse con la persona del otro lado del estadio simplemente pidiéndome que le deje utilizar el aparato. Y así sin más, un gran grupo de personas cercanas a mí puede ponerse en contacto con otro grupo de personas al otro lado del estadio a través de un número de pasos mucho menor al que habrían tenido que utilizar antes de que existiera esta conexión. Una simple conexión aleatoria tiene un enorme efecto. Y si añadimos unas cuantas conexiones más, la distancia en el estadio habrá prácticamente desaparecido. El mundo no se va reduciendo de forma gradual, directamente cae en picado. He aquí un modelo que podría hacer de un mundo grande algo pequeño. En el poblado keniata de Nimware, el paquete de Nialoka no ha llegado a ninguna parte. Pero tal y como predijeron Watts y Strogach, una simple conexión puede marcar la diferencia. Hola. Margaret, la tía de Nialoka, ha venido desde Nairobi a visitarlos. Ella será su conexión con el mundo exterior. ¿Es usted Margaret? Bienvenido, pase. He venido a recoger su paquete. Gracias. No conozco a nadie en Boston. Ni siquiera conozco a ese tal Mark Vidal, pero sí conozco a una mujer en Nueva York que se llama Didi Halleck. Hola señora, le traigo un paquete urgente desde Kenia. ¿Desde Kenia? Vaya, debe de ser de Margaret. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias señora. Vaya, tengo que abrirlo. Estuve en Kenia el verano pasado, trabajando con Margaret Owino. No conozco a ningún científico en Boston, pero sí conozco a Lee Min-mo, que vive en Cambridge. Es una vieja amiga y creo que su marido es una especie de científico. He pensado que si se lo envío a Lee Min-mo, quizás ella también sea capaz de que entre en contacto de alguna manera. Una pieza clave del efecto de los 6 grados es que todos nosotros conocemos a alguien que se ha mudado lejos y que ha forjado una red entre nosotros mismos y una comunidad geográficamente lejana. Esa conexión aleatoria es capaz de unir al mundo entero y está teniendo lugar en todo el planeta y con toda la gente. ¿Ya está? Gracias. Watts y Strogach tienen una teoría, pero ahora necesitan demostrarla estudiando las redes reales. El problema es que nadie había pensado que mereciera la pena representarlas, excepto una persona. Para los científicos, Hollywood ofreció la primera posibilidad de poner sus ideas en práctica. Más de 1 millón de actores han trabajado en Hollywood en medio millón de películas. Aquí tenemos una enorme red de conexiones que ha sido representada gráficamente.
A mediados de los 90, unos estudiantes universitarios inventaron un juego a través del cual intentaron relacionar a cada actor con una estrella, Kevin Bacon. Rodney Dangerfield was in Caddyshack with Bill Murray, and Bill Murray was in She's Having a Baby with Kevin Bacon. En aquella época, el estudiante de informática Brett Chaden pensó que sería divertido transformar el juego sobre Kevin Bacon en una página web. Desarrollé un programa que creara el camino desde cada actor o actriz hasta Kevin Bacon. Antes de saberlo, mucha gente estaba visitando ya la página y además fue seleccionada por otras páginas como una de las mejores de la semana, lo que hizo que el número de visitas fuera incrementándose de forma increíble. Brett Chaden consiguió que Kevin Bacon se convirtiera en una figura de culto y en la inspiración para uno de los mayores avances científicos. Cuando hablábamos de lo de los 6 grados, la gente nos seguía preguntando si era lo mismo que lo del juego de los 6 grados de Kevin Bacon, al que todo el mundo jugaba en aquella época. Pero nosotros les decíamos que en realidad se trataba de algo serio y de carácter científico. Así que escribimos a Brett y le dijimos, mira, estamos investigando acerca de las redes y creemos que tú puedes tener información muy interesante, así que ¿te importaría facilitárnosla? Y para su sorpresa, la red de Hollywood se ajustaba perfectamente a su teoría. Un par de conexiones aleatorias estrecharon los lazos entre 1 millón de actores. El modelo funcionaba casi a la perfección. Había un nivel increíblemente alto de agrupación, pero también era cierto que cada uno de ellos podía llegar al resto a través de unos simples pasos. Kevin Bacon, aun siendo tan buen actor como es, no tuvo un papel tan importante dentro de la red. Si escogemos a 2 actores, la media de pasos entre ellos, entre gente que no se conoce en absoluto, estaría entre 3 y 4. Can I write a check for this? I just need to see some ID. Hold that thought. Eunice, hi. Come with me. Okay, so I was in a movie with an extra, Eunice, whose hairdresser, Wayne, attended Sunday school with Father. Sin saberlo, Kevin Bacon había proporcionado la primera pista real que demostraba que los micromundos existen. So you see, we're practically brothers. Y cuando los 2 científicos empezaron a buscar, encontraron cientos de pequeños mundos por todas partes. Tests have proven the great power system ready for transmission. La enorme red de energía de Estados Unidos era un ejemplo sobre el que podrían investigar. Ha sido descrita como la máquina más grande del mundo, así que era una especie de organismo que crece a partir de sí mismo. Esa red es el resultado de cientos de sucesos aleatorios que han surgido gracias a la instalación de generadores y cables para tratar de satisfacer la creciente demanda de la industria y la población norteamericana. Descubrimos que también se trataba de un mundo pequeño y que aunque estaba compuesto por 5.000 plantas de energía a lo largo de más de medio continente, solo eran necesarios unos pocos pasos para llegar de un lugar a otro. Así que decidimos ser ambiciosos y tratamos de pensar en diferentes tipos de redes. No solo en redes sociales, ni redes que tuvieran algo que ver con la gente, sino algo que surgiera de la biología, algo que fuera totalmente diferente. Hay una especie de gusano que se denomina C. elegans. Se ha desarrollado un mapa de todas sus células que permite saber cómo está conectada cada célula dentro de su sistema nervioso. Recogimos información y al analizarla vimos que también se trataba de un micromundo. Encontramos el mismo tipo de resultado, distancias cortas y un alto nivel de agrupación. Entonces llegó el momento de descorchar la botella de champán y brindar por nosotros. Fue muy emocionante. Su descubrimiento parecía resolver el misterio de los pequeños mundos. Pero a medida que avanzaban, vieron que se trataba solo del principio. El fotógrafo de Tokio, Kenji Maegi, es el segundo eslabón de una de las cadenas. Ha recibido el paquete desde Australia y paradójicamente ha decidido volver a mandarlo allí para acercarlo un poco más hasta Boston. No creo que sea fácil, pero he decidido enviárselo a mi hermano mayor. Se llama Nobusoshi y vive en Brisbane.
Es científico, así que supongo que conocerá a muchos más científicos que yo. Y además, tiene un montón de contactos en Estados Unidos. Hola, aquí tiene. La mayoría de nuestros paquetes están de camino. En Alemania, Jessica está siguiendo la evolución del suyo a través de Internet. En París, Nadia, la bailarina, está de vacaciones y su amiga ha recibido el paquete que ha vuelto intacto desde Boston. Esta es la carta de Nadia. La han devuelto, así que supongo que no consiguió llegar. Desde 40 puntos distintos, hay 27 paquetes que continúan su camino y que se encuentran en algún lugar, cruzando diferentes trayectorias, mientras pasan por las enormes oficinas de correos. Y es la importancia de esos centros lo que supondrá el próximo gran descubrimiento en la ciencia de las redes. Mientras Strogatz y Watts colonizaban esos pequeños mundos, otro científico comenzó a mirar este problema desde un ángulo diferente. Para el físico húngaro László Barabasi, entender las redes significa poder cumplir la promesa de predecir el futuro. Su inspiración surgió a partir de un trabajo clásico de ciencia ficción, la fundación de Isaac Asimov. He afirmado que durante el siglo que viene, el imperio descansará sobre ruinas. La fundación de Asimov habla sobre un matemático que tiene la capacidad de predecir el futuro, pero Barabasi ha encontrado un error en la historia. Empecé a pensar sobre qué podría hacer para predecir el futuro. Entonces me di cuenta de que lo que faltaba en el pensamiento de Asimov era la red, su estructura y su comportamiento, porque los sucesos nunca ocurren de forma aislada. Dependen unos de otros, interactúan unos con otros. Así que hay que entender cómo interaccionan. Para entender estas interacciones, Barabasi necesitaba una red que ya hubiera sido trazada. El principal problema fue que me resultó muy difícil encontrar la información necesaria. Pero su gran golpe de suerte llegó a principios de los 90, cuando las páginas web estaban experimentando su mayor auge de popularidad. Aquí tenía una red enorme que podía representar, trazando las conexiones entre las diferentes páginas web. Nadie dirigía su crecimiento. Cualquier persona podía crear una página y conectarla con cualquier otra. Así que las expectativas parecían demostrar que toda esta estructura era totalmente aleatoria. Si la web a nivel mundial es una red aleatoria, entonces la distribución de las conexiones seguirá una curva en forma de campana. Mi idea era encontrar algo similar a eso. En una curva con forma de campana y pocos extremos, la mayoría de las páginas web se agruparían en el centro, por tener el mismo número de conexiones. Pero él descubrió algo diferente. Dichas conexiones ni siquiera se habían extendido de manera uniforme. La mayoría de las páginas tenían muy pocas conexiones, mientras que otras tenían un gran número de vínculos. Encontramos algunas páginas que tenían cientos de conexiones. Por eso los llamamos centros o núcleos. Fue algo totalmente nuevo e inesperado. Al principio no sabíamos qué hacer con ello. Este no era un mundo aleatorio. Parecía tener un principio de organización basado en torno a los núcleos. En estos primeros momentos de la web, mucho antes de que surgieran las importantes páginas de hoy en día, el estudio de Barabasi había sido capaz de vislumbrar el futuro. Predijo el potencial de estos enormes centros, que más tarde resultaron ser páginas como Amazon, Google o Yahoo. El presentimiento de Barabasi le indicaba que quizás detrás de este patrón pudiera esconderse una verdad aún mayor. Por casualidad, Watts acababa de publicar su artículo sobre el micromundo de los actores de Hollywood. Barabasi se preguntaba si ahí también podían existir estos núcleos. Recibí un email de László Barabasi en el que me preguntaba si podía compartir con él parte de mi información. Así que cogimos todos esos datos y los interpretamos como hicimos con la web, como un mapa.
y nos preguntamos cuántas conexiones tenía cada uno de los actores. Encontramos exactamente el mismo patrón que anteriormente habíamos identificado en la web a escala mundial. Había muchísimos actores que simplemente tenían un par de conexiones con otros actores, pero sin embargo también había otros que eran grandes centros. Aunque estaba justo enfrente de sus narices, Watts y Strogatz no se habían percatado de un segundo descubrimiento. Lo irónico es que no habíamos buscado bien y teníamos todos esos datos observándonos, mirándonos directamente a la cara, y nunca se me había ocurrido trazar la distribución. El hecho de encontrar centros en Hollywood supuso un gran avance. Sugería que las redes no crecían de manera accidental, sino que evolucionaban de acuerdo con determinados patrones. Y en caso de ser así, dichos núcleos podrían estar en cualquier lugar. De esta forma, Barabasi se fue encontrando con estas redes centrales en carreteras, chips de ordenadores e incluso dentro de las células humanas. No dejaba de preguntarme cómo era posible, porque eran totalmente diferentes en cuanto a su alcance y a su naturaleza. Cuanto más pensaba sobre ello, más me daba cuenta de que tenía que haber una explicación sencilla, porque se trataba de sistemas tan diferentes que la única manera de que se parecieran unos a otros era que hubiera una sola ley que fuera capaz de describir la estructura de todos ellos. Y descubrió una sencilla ecuación capaz de describir nuestro complejo e interconectado mundo. PK igual ZK elevado a menos gamma. Esa es la fórmula. La ecuación de Barabasi demostraba que los núcleos son algo inevitable, una ley capaz de predecir de antemano el número de centros en cualquier red dada. Y aquí residía el secreto de cada red en crecimiento, la técnica que la naturaleza utiliza para tejer sus redes. Y una vez encontrada, reveló que las redes tienen puntos fuertes y puntos débiles con importantes implicaciones para todos nosotros. Hay cientos, miles, probablemente millones de errores en cada una de mis células y no soy capaz de percibirlo. Internet es capaz de funcionar incluso cuando cientos de sus routers no funcionan. Si eliminamos los pequeños nódulos, ni siquiera lo notaremos porque la red se encogerá, pero no se destruirá. Aún así, hay un precio a pagar a cambio de esta espectacular solidez. Si nos deshacemos de los núcleos, el sistema se vendrá abajo. La sociedad también tiene sus propios centros. Gente que está mucho más conectada que el resto de nosotros. El abogado alemán Philip Thomas es uno de ellos y eso obviamente le ha convertido en un objetivo principal al que alguien ha mandado un paquete desde Birmania. El que me ha mandado el paquete es Michael Newt, un viejo amigo de Birmania. De hecho es australiano-birmano. Birmania es un lugar un tanto aislado, así que, por desgracia, su gente no suele tener muchos contactos en el mundo exterior. Michael sabe que parte de mi familia vive en Estados Unidos. Así que supongo que habrá pensado que yo era la persona idónea para formar parte de esta cadena. Vivimos en un mundo conectado. Las redes dominan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro entorno. Nuestra salud depende de ellas y aún así apenas notamos su presencia. A través de estas conexiones y centros aleatorios, el mundo se hace más pequeño, permitiendo así que todo viaje de forma rápida y lejana a través de la red. Esto puede suponer una buena noticia o resultar absolutamente devastador. Por supuesto, depende de que se esté transmitiendo a través de la red. En el año 2000, un virus demoledor llamado I Love You solo necesitó unas horas para extenderse por todas las redes informáticas del mundo. And penetrated the CIA, the Pentagon and the Houses of Parliament. Uno de los científicos que estuvo rastreando este virus fue el físico Alessandro Vespignani. Se vio desconcertado por su rápida propagación y por su enorme resistencia.
A pesar de que en pocos días se lanzó un software para acabar con el virus, sobrevivió durante meses. Japan came back from a week-long holiday to find the love bug still lurking in many people's computers. Cuanto más rápida sea la enfermedad al principio, más rápido debería poder eliminarse del sistema. Pero en este caso no fue así. Nos vimos totalmente desconcertados ante un virus capaz de sobrevivir de manera sorprendente. Al igual que otros científicos, Vespignani dio por hecho que los virus se transmiten de forma aleatoria. Estábamos probando con algunas ideas. Y en un momento dado, hubo un artículo que llamó mi atención. Se trataba del estudio de Barabasi, que demostraba que Internet tenía una estructura predecible. Cuando vi esa forma de representar la red, me di cuenta de que ese era el patrón que tenía que incluir en mi modelo para conseguir una descripción realista de lo que estaba ocurriendo con los virus informáticos. El virus utilizaba la estructura de la red para transmitirse de forma imparable a través de los centros y esconderse en los tramos más lejanos de la red. Tal y como descubrió, esto podía tener alarmantes implicaciones mucho más allá de Internet. Tenía una pregunta. Si estos resultados podrían aplicarse también a las enfermedades de transmisión sexual en humanos. Pero estaba convencido de que no. En mi mente, eso no era algo aplicable porque Internet es diferente de la red de las relaciones sexuales. Pero estaba equivocado. El campeón de baloncesto Will Chamberlain afirmó haber mantenido relaciones sexuales con más de 20.000 mujeres, lo que suponía una agotadora media de 1,9 relaciones al día durante toda su vida adulta. A pesar de sus exageraciones, Will representaba claramente un núcleo en la red de las relaciones sexuales. Un estudiante sueco del comportamiento sexual ha comprobado que la mayoría de la gente solo tiene unas pocas parejas, pero algunos llegan a tener cientos de ellas. La red de las relaciones sexuales se comporta de forma muy similar a la de Internet. Parece estar dominada por unos cuantos centros, y al igual que el virus I Love You, esto significaba que si un virus penetra en la red, sería casi imposible deshacerse de él. Así que de repente, de un día para otro, lo que estábamos haciendo en el área de la informática con los virus se convirtió en algo importante para las enfermedades del ser humano. La investigación de Vespignani ha ayudado a explicar la resistencia del VIH, a pesar de las 2 décadas y los miles de millones invertidos en programas de prevención. El virus está entrando en una nueva fase de violenta propagación. Sus resultados han ayudado a explicar el fracaso de las primeras campañas de concienciación para tratar de controlar la propagación de la enfermedad. Mucho antes de que se descubriera la importancia de los núcleos, estaban dirigidas a todo un público general. Ahora el equipo de Vespignani está modelando la intersección de las redes de transporte global y de las enfermedades. Son capaces de predecir la transmisión de un nuevo virus de la gripe. Las redes aéreas están dominadas por un grupo de aeropuertos principales. Una vez que una persona infectada pasa por uno de estos núcleos, el virus será imparable. Pero la investigación de Vespignani también ofrece una solución. Para tratar de evitar una catástrofe global, los distintos países tienen que compartir sus valiosos suministros de antivirales. Parece claro que compartir los antivirales y tener una actitud cooperativa en vez de egoísta puede ser beneficioso para el mundo en general y para cada país en particular. Constituimos una red global y cualquier cosa que hagamos repercutirá a través de la red y tendrá importantes implicaciones a nivel mundial. El primer paquete acaba de llegar a Boston, concretamente a un compañero de trabajo de Mark Vidal. Dame un segundo para entrar y coger el paquete, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias. Me aseguraré de entregarlo. Muy bien, Gracias. genial. Mark y yo hemos trabajado juntos en algunos proyectos y durante estos años le he ayudado con un par de asuntos legales. Trabaja en mi mismo edificio, justo en el despacho de al lado, así que me resultará sencillo entregarle el paquete. ¿Puedes asegurarte de que Mark recibe este sobre, por favor? Claro. Muy bien, muchas gracias. Vale. Perfecto, gracias. Adiós.
Mark Vidal, el objetivo de nuestro experimento, es un genetista. Para él, el experimento de los 6 grados forma parte de un proyecto mucho más amplio para tratar de entender el origen de las enfermedades. Para ello, está creando el primer mapa de carreteras de las células humanas. Imaginemos que intentamos entender cómo funciona el tráfico en una ciudad sin tener ningún mapa y sin tener ni idea de cómo se conectan los diferentes mundos. Las analogías nunca son perfectas, pero es algo que nos permite imaginar cómo ocurren las cosas dentro de las células. Las células están formando bloques de vida y conservan los genes que determinan nuestro desarrollo. Esas instrucciones genéticas se dan a través de cientos de proteínas diferentes. Las proteínas son pequeñas herramientas. Las partes que constituyen cada célula no trabajan de forma aislada, interactúan unas con otras. En la bulliciosa ciudad celular de Vidal, las proteínas son como la gente, están en constante movimiento y comunicándose unas con otras. Si cogiera a mi proteína preferida y le preguntara con cuál interactúa, básicamente entraría de nuevo en el problema de los 6 grados de separación. Es decir, ¿quién está conectado con quién? Vidal cree que si consigue elaborar un mapa, entonces será capaz de localizar las averías en el sistema que causan las enfermedades como el cáncer. He dedicado mi vida a intentar entender la interconectividad entre los genes. La gran mayoría de biólogos hubiera pensado que, aunque tuviéramos un buen mapa del cableado de la célula, no obtendríamos nada realmente interesante. La teoría de Vidal podría no haber llegado a nada si no hubiera encontrado el artículo de Barabasi en el que describía la ley universal de las redes. Y esto realmente consiguió abrirme los ojos. Cuando abrí aquella revista, para mí resultó inmediatamente obvio que podríamos ser capaces de aplicarlo al contexto de las redes celulares y tratar de utilizar modelos similares para explicar las enfermedades del ser humano. Entender las enfermedades como una red implica que todo esto ya no solo tiene que ver con la biología, se convierte en un problema matemático y esto ofrece muchas formas nuevas de afrontar una enfermedad. Algo tan prometedor que Laszlo Barabasi ha decidido unir fuerzas con Vidal para investigar dicho potencial. Un día Laszlo vino a mi despacho muy emocionado, diciéndome que sería buena idea estudiar todas esas conexiones al mismo tiempo, para cada enfermedad y para cada gen implicado en dicha enfermedad. Como resultado se obtuvo el más importante mapa sobre redes de todos los tiempos. Por primera vez mostraba las conexiones entre cada una de las enfermedades conocidas en los seres humanos. Y del mismo modo que la red de actores de Hollywood conectaba a las diferentes estrellas a través de sus películas, ahora somos capaces de ver cómo las enfermedades se relacionan a través de los genes que tienen en común. La red que obtuvimos a partir de este análisis resultó tener propiedades absolutamente increíbles. Nos permitió estudiar enfermedades para las que aún no conocemos todos los genes implicados. El cáncer de mama es un buen ejemplo. Solo conocemos 4 de los genes que causan la enfermedad. Y aún así suponen el 10% de todos los casos de cáncer de mama. Cuando se consigue elaborar un mapa como este, el hecho de estudiar los alrededores de los personajes implicados en la historia parece tener mucho sentido. Si no tuviéramos un mapa así, básicamente haríamos las cosas a ciegas. No tendríamos forma de guiar las nuevas investigaciones para tratar de cubrir ese 90% de casos en los que seguimos sin entender los aspectos moleculares del cáncer de mama. Otro de los paquetes acaba de llegar al despacho de Mark Vidal. Hola. Traigo un paquete para Mark Vidal. ¿Está Mark? Sí, pero ya que va hacia allí, ¿le importaría llevarle esto? Claro, no hay problema. Vamos a ver de cuál se trata. ¿Qué tenemos aquí? Este paquete ha viajado más de 10.000 kilómetros. Es de una mujer llamada Nialoka Oma. Muy bien. Ha venido desde un pueblecito de Kenia hasta Boston. 2, 3, 4, 5, 6. 6 grados de separación. Ahí lo tienes. Perfecto.
Desde Hollywood hasta las ecuaciones matemáticas, pasando por un nuevo y atrevido enfoque para enfrentarse a las enfermedades, esta es la promesa de una nueva ciencia, una nueva forma de entender nuestro mundo. Parece que después de todo, los 6 grados no son una leyenda urbana. 10 años después, Bacon ha decidido que quizás deba aceptar también su condición de personaje de culto. Cuando oí hablar por primera vez sobre el juego de los 6 grados de Kevin Bacon me quedé bastante horrorizado. Pensé que se trataba de una broma a mi costa y esperaba que siguiera el mismo camino que otras modas como los Mr. Potatoes o las cintas de música para radiocassettes, pero parece que aún perdura. Ahora utilizará el potencial de las redes sociales para una buena causa, lanzar una página web benéfica, 6degrees.org. Dicha página permitirá a la gente presentar a sus amigos y a su vez a sus amigos presentar a los suyos por una buena causa, como por ejemplo la investigación sobre el cáncer de Mark Vidal. Si me sacas de la ecuación, todos aprenderemos una lección muy bonita. Que todos estamos conectados de alguna manera. Nuestros paquetes han pasado por 28 países y 53 ciudades. 3 de las cadenas consiguieron llegar hasta Mark Vidal, y la media de todos ellos fue de 6 pasos. Los 6 grados han revelado una nueva perspectiva de la naturaleza y nos han recordado que si el mundo es pequeño, todos estamos juntos en esto. Todo parece estar conectado de formas que hace 10 años o incluso 5 no eran en absoluto predecibles. Va a cambiar por completo la forma en que pensamos acerca del mundo. La ciencia de las redes constituye los cimientos del siglo XXI. Todos los problemas importantes en la ciencia de hoy en día dependen de la comprensión de las redes.